No podemos negar que cuando Dios promete sanidad, Él la va a dar. No podemos negar que cuando Dios promete visitar a su pueblo, Él lo hace. Pero también no podemos negar que los conflictos que pasamos, no podemos negar que la situación que vivimos trae tristeza, aflicción, preocupación, nos quita el sueño y nos quita el hambre y muchas otras cosas. El tiempo que estaba viviendo Josué no era el mejor. Y aunque ya Israel estaba pisando casi ya literalmente la tierra prometida, la generación que estaba con él era otra generación. La generación que había tocado cuando él le tocó ir a recorrer la tierra, era una generación que estaba renuente, rebelde, testaruda, insensata, que quería las cosas fáciles, que pensaban que Dios ya debería haberles recompensado tantos años de esclavitud. En otras palabras, era una generación que se sentía con el derecho que Dios ya les diera la tierra. Por eso es que cuando fue Josué a recorrer la tierra con Caleb y con los demás compañeros, recuerden que eran uno de cada tribu, eran 12 representantes. Dice la Biblia que ellos llegaron y 10 dijeron son gigantes, son enormes, porque ellos ya querían la fruta peladita y en la boca. Ellos ya querían el platillo preparado y que le pusieran su servilleta aquí en el cuello, les acomodaran todo y le empezaran a partir el bocado y con el tenedor le empezaran a decir abre la boquita y ahí va el avioncito como a los niños de Raín. Ellos querían eso. Ellos pensaban que Dios les iba a dar cada uno de los detalles de manera que estaban consintiendo su nacionalidad. Ellos estaban ya ahí y cuando vieron que eran gigantes, que había mucho por hacer, dijeron ellos son gigantes, es imposible. Y empezaron a renegar. Por eso menciono que cuando Josué está viviendo este momento del capítulo 1, está viviendo con otra generación, una generación diferente, una generación que deseaba ver la promesa de Dios, una generación que había escuchado de un pasado, pero tampoco habían vivido un futuro, una generación que estaba en la transición de la promesa de Dios. Repito esta palabra, una generación que estaba en la transición de la promesa de Dios. ¿Qué significa transición? La etapa, proceso. Somos una generación que estamos en la transición del advenimiento de Cristo a la iglesia, por la iglesia. Somos una generación que no somos la generación pasada, tampoco somos aquella generación que está olvidando que Cristo ya viene, que está olvidando que hay que vivir conforme a las Escrituras. No somos aquella generación que quiere vivir conforme a su criterio y a su capricho. No, somos la generación que recordamos nuestro pasado, pero vivimos con la esperanza de ver a Cristo venir en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no me trajo aquí para fracasar. Dios no me trajo aquí para retroceder. Dios no me trajo aquí para vivir solamente con la esperanza que otros tienen. Dios me trajo aquí para tomar posesión de lo que Él prometió para mi generación, para mi familia y para mi persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Josué ya era diferente a ese grado. Josué había alcanzado un grado más de madurez. Josué ya había vivido la experiencia de la crítica, de la murmuración, porque a Josué dice la Biblia que él vivía al lado de Moisés. Josué era un limpiabarbas, un limpiazapatos. ¿Cómo podemos decir a ese calificativo de esa persona que se la vive tratando de quedar bien con otro? Dice la Biblia que Josué había vivido tanto con Moisés que ya lo habían criticado. Sin embargo, eso no garantizó el ser segundo después de Moisés. Eso no garantizó que Moisés le delegara la responsabilidad. No, porque la decisión de un ministerio la da Dios. La determinación de un llamado lo hace Dios. Tú podrás vivir al lado de un pastor por todo el resto de su vida. Eso no significa que el ministerio te va a tocar a ti. No significa que la iglesia serás tú el próximo pastor. ¿Sí me estoy explicando? El ministerio lo da Dios. Y ahí vemos a los hijos de Moisés. Nunca más aparecieron en la lista de los levitas ni de liderazgo. Ahí vemos a los hijos de Josué de igual manera, que al morir Josué nunca más los vimos en el liderazgo o que hubieran sobresalido entre los jueces de Israel. No los vemos.
Porque el hecho de vivir con alguien que sirve a Dios no significa que estás comprometido a ese mismo llamado. Pero a Dios le plació escoger a Josué. A Dios le plació. Yo quiero que te recuerdes esta palabra, porque también a Dios le plació llamarte a ti, a Dios le plació tenerte aquí, a Dios le plació que estés atento a su palabra, porque hay un propósito. No te llamó al fracaso, no te llamó a retroceder, no te llamó a solamente intentarlo y decir, ya, una vez más, lo intenté y esperaré resultados. No, yo quiero que observemos el versículo 1. El versículo 1 nos dice de manera literaria que Josué ya no estaba. Nos dice el versículo 1, que Moisés ya no estaba. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. El entorno emocional que estaba viviendo la nación era un entorno no fácil, aunque era una generación diferente, una generación con mejor perspectiva, una generación con deseos de tener la tierra prometida, una generación diferente a la pasada. Mencionaba hace un rato, la generación pasada era rebelde, testadura, insensata, era una generación difícil de tratar. Muchos de ellos quedaron muertos en el desierto. Pero esta generación había visto la figura de Moisés como una figura paterna. Que cuando Moisés no estaba, ¿qué se siente? Cuando no está papá, no está mamá, cuando ya no podemos hablar con ellos, cuando ya no podemos visitarlos, cuando ya no podemos escuchar su voz, ¿qué se siente? No se siente nada fácil. ¿Te imaginas el estado de ánimo? Probablemente alguien de aquí tenga el mismo estado de ánimo de Israel. Voltea al que está a tu lado y mira el rostro que tiene. Y si está alegre, entonces no estaba como Israel. Pero si lo ves triste, entonces he aquí un verdadero israelita. Está triste porque Moisés no está. No era el mejor momento para poder decir Israel, vamos a hacer lo siguiente, porque ellos dirían, ¿Moisés estuviera de acuerdo? ¿Moisés qué diría? Moisés. ¿Sabes qué sucede? A la falta de, sucede la comparación. Y ese efecto comparación a veces nos impide lograr ver la gloria de Dios. Porque vivimos comparando a un pastor con otro pastor. Vivimos comparando a un músico con otro músico. Vivimos comparando un culto con otro culto. Y ese efecto de comparación nos sirve solamente para distraernos y no ver la gloria de Dios. Dios llamó a Josué para repartir la tierra que había prometido a su antecesor Moisés. Dios llamó a Josué para decirle, te toca una responsabilidad. Y no estabas preparado, no estabas con la experiencia. No te preocupes por la experiencia, no te preocupes por la preparación. Todo lo que hay, todo lo que prometí, dice Dios, será vuestro. Versículo 4, ¿cómo termina diciendo? Será vuestro. Podemos hacer un adjetivo personalizado en primera persona, un adjetivo posesivo, será mío. La salvación de tus hijos va a ser tuya. La salvación de tu familia, ¿de quién va a ser? Va a ser tuya. En otras palabras, verás a tus hijos convertidos, verás a tu familia entregada, verás firme a aquellos que hoy son débiles. Pero solamente se requiere algo. Hay una pequeña condición. Una condición que ya no tiene que ver con la nación, sino con tu carácter y tu decisión. Dios fue claro con Josué. Hay una condición. Dios le dijo, nunca se aparte. ¿De dónde, pastor? Digo, licenciado. No soy profeta, ¿verdad? No dice nunca se te olvide tu Biblia en la sala. No dice nunca se te olvide tu Biblia en el carro. No, habla de tu persona. En la mañana venía escuchando el canto y decía el canto, quiero que en mi conversación estés conmigo. Qué bueno sería que en cada conversación que tengamos en el día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, esté Cristo en nuestro lenguaje. Qué bueno sería que aun cuando le estés gritando a tus hijos,
te acuerdes de Cristo. Porque todo lo que hacemos, porque con la medida, bueno, faltó que dijera Jesús, así como le gritan, serán gritados. Que nuestra conversación esté Cristo. Hay una condición, le dijo Dios a Josué, que nunca se aparte de ti el libro de la ley, que medites en ella. Pero viene otra parte más. Le pide Dios algo, ya no es condición, le pide algo. Esfuérzate y sé valiente. Esto no depende de tu relación con Dios. Esto depende de tu carácter, de qué estás hecho. Esto depende de tu coraje, de tu impulso humano. Esto depende de tus ganas por ver las promesas de Dios cumplidas. Esto depende del deseo de tu corazón. ¿Qué tan cansado estás? ¿Qué tan cansada estás de pedir, de esperar, de esperar? ¿Qué tanto estás dispuesta a esforzarte por ver la gloria de Dios? Josué tenía una nación que estaba todavía enamorada y olvidando difícilmente a Moisés. Una nación que estaba extrañando la voz de Moisés, el mando de Moisés, la determinación de Moisés. Y él tenía un reto, porque ya la nación estaba comparando la autoridad, la figura paterna entre Josué y Moisés. La figura de autoridad entre Josué y Moisés. La figura que Dios dice vamos a hacer y que tanto Dios puede respaldarle. No era fácil para Josué pararse frente a la nación, porque sabía que gran porcentaje de Israel estaba esperando que Dios lo empezara a respaldar para seguirle. No es fácil que tu propia familia te crea que tú vas a ver la gloria de Dios. No es fácil que tus propios hijos, tu marido, tu mujer, tu suegro, tus cuñados, no es fácil que ellos empiecen a ver en ti a una mujer que Dios usa, a un hombre que Dios usa. No es fácil que al rato después digan tus propios hijos, cuidado con mi mamá, porque mi mamá lo que dice se cumple. Para que te ganes eso y tus oídos lo escuchen, tiene que pasar tiempo donde tú te esfuerzas, donde tú pones lo mejor de ti para con Dios. He escuchado en algunas personas que dicen, no hermano, quiero que escuche el sueño de mi mamá. Porque todo lo que mi mamá sueña, se cumple. Y a veces a manera de broma le digo, y no me ha soñado a mí. Porque quiero saber si hay buenos sueños o malos sueños. O a lo mejor soy pesadilla en otras personas. Pero cuando tus hijos se identifican que Dios ya empieza a respaldar tu palabra, entonces ellos empiezan a respetar la autoridad de Dios en ti. El problema es que muchos de las familias lo hacen muy tarde, cuando Dios ya está a punto de recogernos de su lado. Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué, solamente te pido que seas valiente, que no temas ni desmayes. Acompáñame por favor al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que yo te mande. Así dice. ¿Qué diferencia hay en donde yo te mande a donde tú vayas? ¿Cuál crees que es la diferencia principal? La compañía, el respaldo de Dios. Hemos leído en otras partes que dice a donde yo te mande, tú irás. Hemos leído que Dios menciona que aquella persona va a ser obediente al indicativo de Dios. Pero a Josué le está dejando la libertad de elegir, la libertad de elección. ¿Sabes qué es lo que tú tienes? La libertad de elección. ¿Sabes qué es lo que tú tienes? La libertad de elegir. Por eso es que Dios permite que tú tomes decisiones, porque si tus decisiones van encausadas en el propósito de Dios, pronto verás la gloria de Dios. Pero si tus decisiones no fueron encausadas en la gloria de Dios, Dios va contigo, no es problema, Dios va contigo, solamente que tardarás en ver lo que Dios prometió a ti y a tu familia.
Y todo lo que pase en esa decisión contraria, Dios va a permitir que obre para bien. Una ocasión en una iglesia me levanta la mano un hermano y me dice: hermano, por favor le pido que expulse, que discipline a tal hermano, a otro miembro de la iglesia. Yo me quedo sorprendido a media predicación, porque se le ocurrió decir eso cuando no estaba hablando nada de disciplina ni de correcciones, nada, pero era tanto el coraje que este hermano tenía que no aguantó. Me pausó el mensaje. Yo le dije: ¿y eso por qué? Dice: es que su hijo se robó a mi hija. Órale, a medio mensaje me está dando el chisme y la noticia. Yo dije: pues vamos a tener que arreglar esto de una o de otra manera, porque me interrumpió el mensaje, es algo que urge. Y le pregunté: ¿y hace qué tiempo? Yo dije: va a ser hace 2 horas o hace 24 horas. Dice: no, hermano, hace 8 años. No sabía si reír o enojarme, o voltear a ver a los hermanos líderes que tenían las primeras bancas y decirles: ¿qué hacemos? Y que se me ocurre, yo creo que eso fue de Dios, se me ocurre decirle: oiga, ¿y tiene nietos? Dice: son una hermosura de nietos. Dije: pues esos nietos guapos que usted tiene son gracias al hombre feo que tiene por yerno, al que usted quiere que disciplinemos, y al suegro también. El hermano se quedó sentado, ya no tocó el tema. Pasaron 2 cultos más, yo no toqué el tema. Él se acerca y me dice: pastor, perdóneme, me hizo reflexionar. Si mis hijos están guapos, ya, ¿para qué tanto coraje con mi consuegro? Yo quiero que me acompañe, vamos a hacer una comida con mi mujer para hacer las paces con mi consuegro. Le dije: bueno, eso sí me gustaría estar, ver el privilegio y tener el privilegio de orar por ustedes y que tengan las paces con los consuegros. 8 años viviendo con el coraje. ¿Sabes qué? Dios permitió que esta familia viviera con un coraje porque aquel hombre se había robado a su hija. Esas son decisiones personales que Dios permite que pasen en muchas familias, porque Él quiere obrar para bien. Él quiere obrar para bien, y todo lo que pase por la decisión de alguien dentro de tu familia, Dios lo va a cambiar en bendición. Eso dice la carta de Pablo a los Romanos: mi Dios pues suplirá todo. Y dice la carta a los Romanos que todo obra para bien para los que amamos a Dios. ¿Qué te preocupa? Yo muchas veces oraba a Dios y le decía: Señor, incrústate en mi vida, decide tú por mí. Que pase el tiempo y que las decisiones que yo tomé, me di cuenta que no fui yo, sino fuiste tú. Y yo me sentía satisfecho con esa oración. Hasta que un día empecé a enfrentar luchas, y empecé a enfrentar pruebas, y le dije: Señor, ¿por qué no quitas esto de mi vida? Y me dijo: no puedo quitarlo de ti. Señor, ¿pero por qué no lo quitas? Me dice: porque eso es parte de ti. Cuando te hice con eso. Dije: Señor, pero no aguanto eso. Y me dijo el Señor: lo dejé con un propósito. Yo estaba de terco con Dios, hasta que Dios vino una vez más y me permitió comprender que mis decisiones son libres y Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te trajo aquí para que retrocedas. Dios no te trajo aquí para decir: eso es lo que Dios me iba a dar, qué bueno, y me voy a regresar. No, Dios me trajo aquí para tomar posesión de lo que Él ya había prometido 400 años atrás, que me iba a dar una tierra por poseer. Dice la Biblia que cuando Dios habló con Abraham, le dijo a Abraham: mira, yo voy a darte descendencia, los voy a llevar a ser esclavos, pero 400 años después los voy a regresar a la tierra que te estoy dando a ti. Quiere decir que cuando Israel estaba llegando con Josué, se estaba cumpliendo la promesa de Dios de muchos años antes, que se había dicho: la voy a dar a tu descendencia. Acompáñame por favor al libro de los Salmos, capítulo 46. Versículo 8. Dice 46, 8 Salmos: venid pues, ved las obras de Jehová. Fíjate bien, nos está invitando a venir, a reunirnos, y que seamos testigos de las obras de Dios que Él ha puesto asolamiento en la tierra. Observa, el hecho de decir venid y ved las obras de Dios
las obras de Jehová, está diciendo que yo debo de ser testigo de lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano Pedro, en la vida de mi hermano Enrique, en la vida de mi hermano Juan, que lo que Dios está haciendo en ellos es testimonio vivo del poder de Dios y que todo se está cumpliendo. Dice el versículo que ha puesto asolamiento en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Te pregunto, ¿quién hay más como nuestro Dios? ¿Acaso nuestro Dios tiene competencia? ¿Acaso hay alguien que pueda poner en duda el poder de Dios? No, no hay Dios como nuestro Dios. Si Dios te trajo hasta aquí, si Dios se ha glorificado en tu vida, si Dios te ha visitado una vez más, entonces lo que tú estás viendo que pasa en otros es la evidencia que Dios va a cumplir su promesa en ti. Dale fuerte aplauso al que vive, dale fuerte aplauso al que te llamó, al que te escogió, al que te acompañó hasta el día de hoy. Fíjate bien, a Josué no le esperaba su mejor momento. Dice la Biblia que en la primera batalla que Josué enfrentó, perdió. ¿Te acuerdas? Y dice la Biblia que llegó, desgarró su ropa, llegó experimentando el dolor, las lágrimas. Yo creo que si hubiera sido de los que estamos aquí, hubiera dicho: Señor, ya no, yo hasta aquí. Yo creo que si hubiera sido mexicano, le hubiera dicho: Señor, para eso me llamaste, porque casi así le dijo, hablando con Dios. El fracaso me acompaña. Soy un fracaso total y rotundo, como algunos han pensado. ¿Para qué sirve ayunar? ¿Para qué sirve orar? ¿Para qué me das tu promesa si no me vas a acompañar? ¿Para qué me mandas a la guerra si me vas a hacer perder? Fíjate cuántos hombres murieron y todos esos pensamientos llegaron a la mente de Josué. El fracaso, el fracaso, el fracaso, el fracaso. Te levantaste con el pie izquierdo, eres una persona salada, las cosas no se te van a dar, y el fracaso sigue en la mentalidad. La Biblia en el libro de los Salmos nos dice que nos reunamos, que seamos testigos de lo que Dios hace, del poder de Dios. Cuando tú veas lo que Dios hace en otra persona, gózate, porque entonces lo que tú estás viendo que hace en otro, Dios también lo va a hacer en ti. Dios va a cumplir sus promesas en ti. Gózate. Versículo siguiente: estad quietos, dice la Escritura, y conoced que yo soy Dios. ¿Qué te pide Dios? Obediencia. Quédate quieto. Así como cuando te dice tu hijo: mamá, vete a descansar, yo lavo. Ya con esa cara me dijeron que no pasa esto en tu casa. Papá, no hagas nada, ya vete a descansar. Mira, ya yo termino, yo cierro la computadora, yo hago esto. Tú ya descánsate. Así como cuando alguien te dice: mira, no te preocupes, no guises, vamos a comprar. Hoy nos toca comprar, es jueves pozolero. Se siente bonito. Dice la Biblia: estad quietos y conoced. Te hace falta conocer la otra parte de Dios. Esa parte la que pelea por ti, esa parte que tú, aunque dices: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya falta poco tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Dios te dice: hey, tranquilo, tranquila, no te desesperes, necesitas conocerme un poco más. Moisés había conocido a Dios en ese grado, Josué estaba apenas conociendo a Dios en ese grado, los discípulos conocieron a Jesús en ese grado. Cuando estaba la tormenta, la barca estaba hundiéndose, ellos estaban cubetazo y cubetazo sacando el agua de la barca. No había bombas mecánicas, no había herramientas para sacar el agua de la barca. Estaban desesperados y llegan y le dicen al maestro: oye, despierta, nos hundimos. Ellos lo despertaron no para que hiciera un milagro, ellos lo despertaron para que ayudara, porque era la mentalidad de ellos. Es muy probable que tú le estés hablando a Dios para que te ayude, porque esa es tu mentalidad. Señor, ayúdame con mi marido, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi suegro, con mi suegra, con el patrón, con el trabajador, ayúdame con... Y dice Dios: yo no vengo a ayudarte, yo vengo a hacerlo por ti. Yo no vengo a ayudarte en tu forma, yo vengo a hacerlo por ti.
Que si Dios sabe cambiar personas, Dios las cambia. Que si Dios quita el vicio del alcohol, Dios lo quita. Yo nunca he sido vicioso del alcohol, ni he tomado ni lo mínimo. Pero he visto lo que Dios hace en otras personas. No se me olvida aquel hombre que llegó borracho, maloliente, bien apestoso a todo lo que uno puede imaginarse. Y le dijo a mi papá: pastor, ¿usted cree que Dios pueda cambiarme? Y le dice mi papá: Dios te puede cambiar. ¿Usted cree que Dios pueda darme una oportunidad de vida? Y Dios le dijo a través de mi padre: Dios te va a dar una oportunidad de vida. Y dice que el hombre: lo quiero ver ahora. Estoy cansado de la vida. Mi papá oró por él, él aceptó a Cristo. En ese rato, en ese instante, se le quitó todo el efecto de la embriaguera que traía. Aquel hombre se quedó sorprendido al ver el efecto que se le quitó, la embriaguez. Todo aquello que llevaba del alcohol se fue. Lo único que le quedó fue el aroma de excremento y de orina. Así es que en ese rato mi papá consiguió ropa y en los mismos baños del templo aquel hombre se bañó. Media hora después estaba sentado en la banca y nadie podía asegurar que era el mismo borracho que había entrado, ebrio y de todos los olores. Ese hombre es un diácono de la iglesia y está casado. En la iglesia había una hermana, una muchacha que le había dicho a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a dar mi marido? Y pasaron años. Es más, dejó de pertenecer al grupo de jóvenes porque la edad le daba vergüenza. Porque la edad le daba vergüenza. Y su papá un día le dijo: y a ver si para eso quieres que yo vaya a la iglesia, si Dios a ti no te responde, ¿para qué me convierto yo?, le decía su papá. Pasó el tiempo, aquel hombre se convirtió, toda la familia se terminó de convertir y la muchacha seguía esperando en Dios. Esa muchacha de la que te estoy hablando fue la esposa de este varón, que nadie daba un peso por él. Hoy este matrimonio son siervos en la iglesia y sus hijos están creciendo en la iglesia. Te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No. Pero hay dos tipos de personas: a los que Dios le dice esfuérzate y a los que Dios le dice estad quietos. ¿De cuál te gustaría ser? A los dos les va a cumplir Dios. Yo quisiera ser los dos. Porque Josué le dijo esfuérzate, porque él iba a repartir. En otras palabras, fue parte, pieza importante en la repartición. Dios no le dijo: mira, desde este poste hasta aquel poste le vas a dar a tu hijo el mayor, del siguiente poste al otro poste a tu hijo el menor. No, Dios dejó que Josué eligiera y marcara el territorio que le iba a dar a cada tribu, a cada familia. Dios dejó que Josué tomara decisiones. ¿Sabes qué interviene esto? ¿Sabes qué significa esto en la intervención? Que es bueno ser también como estas personas, porque Dios te va a seguir usando para que veas cómo Dios cumple lo que prometió para ti y para los tuyos. Esto quiere decir que Dios necesita de tu intervención como un socio activo. A donde tú vayas, dice Dios, yo iré. Lo que tú hagas, yo haré. Lo que tú digas, yo lo voy a respaldar. Y estaba Josué en plena batalla y dice la Biblia que le dijo al sol: detente. Y obviamente sabemos que no fue el sol, fue la tierra. Pero dice la Biblia que por casi un día el sol estuvo en un solo punto. Eso dice la Biblia, y la ciencia confirma esas 24 horas que están perdidas. Y la ciencia lo dice. La Biblia nos dice que Josué, por mandato de Josué, ordenó hacer pacto con Gabaón, peleó y defendió a Gabaón. Y dice la Biblia, si tú prestas atención, nunca consultó a Dios para ver si estaba de acuerdo. Y cuando consultó a Dios para ir a pelear, fue cuando perdió. Entonces, consultamos a Dios, no, lo que Dios quiere es que tú tomes decisiones. Él va a respaldarte, Él va a ir contigo, Él va a estar a tu lado, Él va a estar dando promesas cada día de acuerdo a las acciones que tú vas haciendo. Lo maravilloso de esto es que este tipo de personas está esperando Dios que tú y yo nos involucremos en las promesas de Dios. El otro que estamos viendo en el libro de los Salmos es cuando dice Dios: tú ya hiciste lo que te tocó, ahora tranquilo, que yo voy a cumplir mis promesas en ti.
Dice Dios, tú ya oraste, ya ayunaste, ya estás quieto, ya estás esperando, no te desesperes. ¿Sabes que lo que yo voy a hacer? Vas a ser testigo. Dice el versículo que estamos leyendo, dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La promesa de Dios es grande para tu vida. ¿Quieres ver a tus hijos? ¿Quieres ver a tu familia reunida? ¿Quieres ver un cambio total? ¿Quieres ver una transformación total con los tuyos? Te recomiendo que estés quieto y aprendas a ver la otra etapa que conocías poco de Dios, o la otra etapa que a lo mejor no conocías de Dios, porque siempre estabas queriendo hacer algo por Él, siempre estabas queriendo ayudarle a Dios. Abraham quiso ayudarle a Dios, ¿sí o no? Sí. Le dijo a su mujer, mira, Dios te prometió un hijo, ¿qué te parece? Ahí está la criada. Querían ayudarle a Dios, y dice Dios, no, esa ayuda yo no, yo te voy a dar un hijo a ti. Hay gente que quiere ayudarle a Dios. Yo quiero terminar diciéndote, Dios no te trajo para el fracaso. Dios no te trajo para que lo intentes, solamente una intención más. No, Dios te trajo para que veas que ya estás para conquistar lo que Dios prometió. Regresemos por favor al libro de Josué capítulo 1. Versículo 11. Josué le dijo al pueblo, versículo 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Fíjate bien, Dios le dice a Josué que le diga a la nación de Israel que se preparen, porque ya le queda poco tiempo para ver las promesas cumplidas. Otros murieron en el desierto con el deseo, otros murieron con el intento de llegar, pero Dios te ha escogido a ti para que seas testigo de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no te llamó para el fracaso, Dios no te llamó para que retrocedas, Dios no te llamó para que digas, oiga, ¿y quién más? Recuerdo que hace años, cuando orábamos como hermanos, los hijos de papá, orábamos y decía mi papá, Dios nos va a ver, Dios nos va a dar, las promesas y nosotros vamos a ver las promesas. Y nosotros vamos a ver las promesas. Había algo que mi hermano le renegaba a mi madre, a mi padre, es que vamos a orar por los vecinos. Vamos a orar por los vecinos. Y mi hermano decía, pero los vecinos no se convierten, mamá. ¿Para qué oramos por ellos? Gracias a Dios que todos los vecinos de la iglesia allá en Altamirano se entregaron a Cristo. Fueron bautizados. Obviamente que todos ellos ya partieron, están con el Señor. Las casas están solas. Pero llegó la palabra de Dios. La mujer más renuente hoy es una mujer que no la paran en alabanza. Todo el mundo la conoce. La mujer que más danza en la iglesia es esa mujer que fue más dura para el evangelio. ¿Sabes? Recuerdo a mi hermano decir, yo no quiero morir con el deseo de ver las promesas de Dios cumplidas. Yo quiero morir diciendo, Dios cumplió sus promesas. Y eso nos hizo reflexionar a todos. Este que renegaba porque los vecinos no se convertían, ese que nos hizo reflexionar. Yo no quiero morir con el deseo, yo quiero morir viendo cumplidas las promesas de Dios. Ponte de pie. Dios no nos trajo para fracasar. Dios no nos trajo para intentar. Dios no nos trajo para ver qué pasa. Dios nos trajo para ver su gloria, su poder, su manifestación. Yo quiero que inclines tu rostro y comencemos a orar. ¿Hay alguien que pueda decirle a Dios, aquí está mi corazón? ¿Hay alguien que quiera decirle a Dios, aquí está mi vida? ¿Hay alguien que quiera decirle a Dios, una vez más, gracias por visitarme? Padre, aquí estamos delante de ti. Te pido, mi Dios amado, que entres a nuestro corazón. Te pido que tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Te pido una vez más, Señor, que ministres nuestra vida. Te pido, Señor, una vez más que tu visitación sea permanente dentro de nosotros.
Queremos ser como Josué, pero también queremos ser como el salmista, al que le dices, estad quieto, no te muevas, estad quietos y mira lo que yo voy a hacer. Voy a ser exaltado entre las naciones. Yo que tengo la autoridad, yo que puedo hacer grandes cosas, ahora me toca trabajar por ti. Padre, que podamos, mi Dios amado, estar tranquilos, estar quietos y esperando según tus promesas.